muy buenas tardes, Dios les bendiga, mi nombre es Esperanza. Hoy quiero compartirles un testimonio de sanidad sobre la vida de mi hijo, José Ángel. En una mañana mi hijo se levanta con mucho dolor y me dice: mamá, no quiero ir a la escuela, me siento muy mal. Y sí, mi hijo tenía mucha temperatura, tenía mucho dolor de cuerpo, incluso me dijo que le dolía mucho la cabeza, que se sentía muy mareado, que tenía mucho dolor y que tenía asco. Mi esposo me decía que veía muy mal a mi hijo y él me decía: no tengo recursos para llevar a nuestro hijo al hospital. Entonces yo le decía: yo tampoco tengo. Le digo: pero lo que sí tenemos es un Dios grande y poderoso que todo lo puede. Le digo, cuando yo veía a mi hijo decaerse, porque me decía: mamá, no tengo fuerzas, me siento mal, no me puedo sostener. Yo, con mi corazón de madre y en mi mente, yo le clamaba al Padre y yo le decía: Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi hijo, Señor, pero mi hijo necesita de un doctor, necesita que alguien lo vea, Padre. Ponme esos recursos que yo no puedo tener, Señor, por falta de mi economía, Señor, pero yo sé que tú lo puedes hacer. En ese momento, Dios abrió las puertas para que mi hijo fuera atendido en el hospital. En ese momento le fueron a hacer unos análisis, lo checaron, me dicen: sí, el niño está muy mal, señora, el niño tiene que ser ingresado ya. En ese momento, cuando mi hijo iba a ser ingresado en el hospital, me piden por favor quitarle toda su ropa para que a él lo pudieran checar, para que lo pudieran revisar. Y yo le veía muchos puntitos rojos en todo su cuerpo. Cuando yo le sentía esos puntitos y se los veía en el cuerpo, yo decía: Señor, Padre, que no sea nada malo, Señor. Es tu hijo y es mi hijo, Padre, sánalo, Señor. Yo sé que tú lo puedes sanar. En ese momento pasaron las horas, yo esperando a que me dieran noticias de mi hijo y nada pasaba. Y yo preocupada me tronaba los dedos. En ese momento me acordé que lo que traía en mi bolso era la palabra de Dios, la espada. Entonces en ese momento saqué la palabra de Dios y, sin importarme de las personas que habían en el hospital, me puse a leer la palabra de Dios y me puse a escribir y yo decía, y Dios hablaba a mi corazón y me decía: Jesús le dijo que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y yo le decía: Señor, yo sí creo que tú vas a sanar a mi hijo. Yo sí creo que tú lo vas a levantar de ahí, Señor. Y yo sí creo que tú vas a hacer un milagro en la vida de mi hijo, Señor. Y si tú lo haces, Padre, yo te voy a glorificar por el resto de mi vida, Señor, sin importar las consecuencias, Señor, de lo que yo tenga que pasar. Yo le decía al Padre en mi conflicto. Entonces aquí Dios me daba una palabra en Jeremías 33 al versículo 6, me decía: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando el Señor me decía eso, ya estaba confirmado que Él iba a levantar a mi hijo de la enfermedad, que Él lo iba a sanar, que Él iba a hacer ese milagro. En ese momento que yo estaba leyendo la palabra de Dios, que yo estaba confiando en Él, de repente salió la doctora y nombra el nombre de mi hijo. Entonces me levanté y fui y acudí hacia ella, donde ella estaba. Entonces me dijo la doctora: oiga, señora, su hijo tiene las plaquetas en 113,000, su hijo está muy mal, su hijo aquí tiene que pasar mínimo 1 semana, 2 semanas, me decía, porque su hijo estuvo a punto de tener un derrame, dice, por sus plaquetas muy bajas. Pudo haber tenido un derrame de ojos, un derrame de oído, un derrame en la nariz o incluso hasta por la boca. Cuando la doctora me decía eso, yo sentía que mi corazón se me salía, yo sentía que se me rompía en cachos, porque yo decía: ¿cómo le puede pasar a un preadolescente, a mi hijo tan joven? Y yo le decía: Señor, apiádate de la vida de mi hijo. Y yo me aferré a lo que Dios me había dado, que Él decía que Él iba a traer sanidad y medicina al cuerpo de mi hijo. Yo decidí creerle. En ese momento, cuando yo empecé a confiar y a creer y a depositar mi confianza en Él, Dios hizo el milagro en la vida de mi hijo. Mi hijo fue ingresado desde las
2 de la tarde y me lo dieron de alta. A las 11:30 de la noche dieron de alta a mi hijo sano. Me habla la doctora y me dice: señora, pase, quiero hablar con usted. Me dice: algo asombroso acaba de pasar, ni yo misma me lo explico, me dijo la doctora. Entonces yo me le quedé viendo muy sorprendida y le dije: ¿por qué, doctora? Me dice: es que no sé, dice, cómo pasó, pero su hijo tiene sus plaquetas en 140,000 elevadas. Su hijo está bien. Yo sentía un gozo, una alegría, algo que me saltaba en mi pecho, que no sabía cómo agradecerle al Padre. Que lo único que le dije: gracias, Señor. Y todo esto es para la gloria de Dios, hermano y hermana. Y dije: si pudiste sanar a mi hijo, si hiciste un milagro en la vida de él, también puedes hacer milagro en la vida de otras personas estando enfermas. En ese momento fui otra vez a la palabra de Dios y me daba una palabra donde decía en 1 Corintios 15 al 58: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El creer en Dios, el confiar en Dios y el orar a Él no es en vano. Cree y confía en nuestro Padre Celestial como yo lo he hecho. Dios ha hecho grandes milagros en mi vida. Ha restaurado la vida de mi hijo a través de la sanidad. Ha restaurado mi matrimonio. Ha restaurado mi casa. Y para la gloria de Dios, somos un matrimonio bendecido y prosperado. Pero en las manos de Dios, no solo. Solamente Dios puede hacer un cambio en tu vida si tú quieres y si confías en Él. Dios les bendiga en esta hermosa tarde.